tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV y también de la plataforma Zoom. Un programa muy particular el que vamos a tener el día de hoy, como siempre, buscando lo que es la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social. Y bueno, en este tenor vamos a hablar de un tema de turismo muy interesante, de un lugar muy particular de la República Mexicana. Hay que recordar, siempre lo hemos dicho, que lo que es el turismo ayuda muchísimo a esta reconstrucción del tejido social porque une familias, une a los vecinos, une a los amigos, la verdad, y eso es también uno de los propósitos que buscamos para este programa. Y como siempre me acompaña mi buen amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto, pues aquí puestísimos como todos los jueves a través de Si Yo Fuera Servidor Público. Y efectivamente, como tú bien mencionas, hoy tenemos un invitado de lujo. Ya está con nosotros Luis Eduardo Ros, que es el director de turismo de la ciudad de Jalapa, Veracruz, la capital del estado de Veracruz. Y sin duda, pues muchísimos temas que hay que hablar acerca de esta hermosa ciudad que a mí me evoca muchísimos recuerdos, porque tú has de saber que yo soy de Córdoba, Veracruz, pero tengo familia en Jalapa. Y Jalapa, la verdad es que yo siempre la recuerdo lluviosa, tomando un cafecito ahí en el mero centro. Pero la verdad es que hay mucho de qué platicar acerca del turismo y cuáles son las acciones que están tomando ante estas medidas de la pandemia sanitaria que ha ocurrido ya hace más de 3 meses. Y le doy la más cordial bienvenida a Luis Eduardo. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Hola, Ricardo. Con el gusto de saludarte, igual que a Miguel, y a saludar a toda la audiencia de su programa. Y les saludo brindando con un café jalapeño, con un café de esta región. Y que pues bueno, vamos, mira. Salud. Y bueno, aunque veo que tu taza por ahí es navideña, no sé. Mira ahí el puente de, ¿cómo se llama? Sí, mira, yo lo veía como Santa Claus, pero bueno, de un destino muy interesante como es Londres. Londres, exactamente. Bueno, un destino turístico. Y también Ricardo, bueno, además también decirle a la audiencia que tenemos en común que somos oriundos de la ciudad de los 30 caballeros, de Córdoba, Veracruz. La ciudad de los 28 caballeros, porque aquí están dos. Ustedes dos. Andamos fuera. Sí, pues aquí con el gusto de saludarles, y pues a sus órdenes, no sé. ¿Qué quieren que les cuente, que les diga, que les comente? Bueno, Luis Eduardo, fíjate que a mí me gustaría que nos contaras pues, cómo les fue a partir de finales de marzo, que se anuncia ya por fin la cuarentena, gracias a esta pandemia sanitaria que de alguna forma nos ha pegado a todos, principalmente al sector turístico del país. A ustedes, digo, es obvio que les pegó, pero ¿qué hicieron para rescatar, para sobrevivir, para salvar los empleos? ¿Qué están haciendo todavía? Bueno, quisiera ponerlo en contexto, como bien mencionas, a todos. Y cuando es a todos, tenemos que ponerlo en un contexto mundial, Ricardo. O sea, el turismo fue justamente lo que detonó a partir de un problema de salud, una caída económica en todo el mundo. O sea, se desplomó, esto no fue de la noche a la mañana, más bien no fue paulatinamente, sino algún día se vaciaron los hoteles,
los aeropuertos se llenaron para retornar la gente a sus lugares de origen en todo el mundo, ¿no? Aunque esto, que sabemos que viene de China, que donde se detona allá en Europa, en Italia y posteriormente en España, bueno, son dos destinos. Tenemos normalmente que España es el número 2 en recibir turistas e Italia es el número 4 normalmente de recibir turistas. O sea, dos países eminentemente turistas de todo el extranjero, y ellos marcaron la pauta en todo lo que fue este terrible suceso que pues invadió a todos los rincones de nuestro planeta. Algunos menos, hay que entenderlo, como es allá en el continente de Oceanía, que ha sido menos afectado en sus acciones por cuestiones de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero el resto del mundo nos ha afectado mucho. Y así lo podemos desgranar desde lo que es estos grandes destinos, donde a la vez, así como son destinos, también son mercados para nuestro país. Tanto españoles como italianos son dos buenos mercados que nutren a nuestro país con diferentes características, turismo cultural o turismo, el llamado de placer, el leisure, a destinos como son las costas mexicanas. Ahí tenemos que plantearlo, y bueno, si hablamos de otros países, pues son los ingleses, los franceses, quienes también tenemos una buena medida de turistas del continente europeo. Es definitivo que por ahí alrededor del 80% de los turistas que se reciben vienen ahí de nuestro continente y básicamente de Norteamérica, dadas las condiciones climatológicas, donde pues en temporadas invernales que ellos sufren temperaturas hasta 50 grados bajo cero, en esos mismos momentos nuestras playas, nuestros destinos, pues gozan de unos 25 grados. El calorcito. Entonces, pues, de todos los spring breakers. Eso es en temporada entre periodos vacacionales, los spring, pero el turismo de jubilados, el turismo de Norteamérica, pues segmentos como el de golf, pues, en lugar de jugar golf con pelotas fluorescentes entre nieve, pues vienen a nuestros campos, tanto del Pacífico, allá en Baja California Sur, en Los Cabos, como lo vienen a los campos de todo lo que es la costa de la Riviera Maya, allá en toda la península de Yucatán. Entonces, hay que enmarcar y encuadrar esos conceptos que son los mercados que venían a nuestro país antes de este suceso, el confinamiento, esta calamidad que termina en un confinamiento para reclutar a todos los hoteles, cerrarlos, los prestadores de servicio. Si eso lo hablamos de los grandes destinos de nuestro país, el resto del país pues viene a vivir lo mismo, pero con diferentes formas. ¿Qué quiero decir? Aquello va básicamente viviendo de los destinos del extranjero, ya dijimos europeo o de nuestro continente. No hay que olvidar algunos otros que tienen algunos destinos mexicanos como mercados, el coreano, los asiáticos, chinos o japoneses. Principalmente. Básicamente. Ya con eso, poniéndolo en contexto, entonces nos tenemos que ir al resto de nuestro país. Y el resto de nuestro país, cada uno tiene una vocación, aunque sea de playa. El destino de Acapulco, bueno, es un destino que básicamente está alimentado por el mercado del área metropolitana, que busca la playa y busca la diversión. Oye, Luis, perdón, Luis Eduardo, en este sentido,
qué bueno que lo estás mencionando. A mí me gustaría preguntarte para que todo el auditorio que nos está viendo aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, nos dijeras algunos de los atractivos principales que tiene Jalapa para que nos demos una idea de todo lo que, bueno, de todo lo que nos estamos perdiendo por no ir a Jalapa, pero también de lo que ustedes están perdiendo por todos estos atractivos que han dejado de generar recursos económicos, que son muy importantes, ¿no? Mi querido Miguel, con mucho gusto. Eso lo planeaba yo como dentro de unos 35 minutos hablarte. Pero si quieres, nos pasamos a eso. Uh-huh. Porque hay que poner en contexto. Si yo te digo los atractivos que tiene Jalapa, sí, Uh-huh. y si estamos viviendo un problema en este momento cerrado de salud pues, pública, tenemos primero que aclarar cuál es el panorama, qué se vive, por qué va a venir a Jalapa, porque tenemos el segundo museo de antropología más importante del país. Sí, okay, pero estamos en pandemia. Yo eso te voy a hablar y de ahí mañana tengo una presentación de 1:30 para hablar solo de lo que tiene Jalapa, ¿no? Ahorita pasa a segundo término lo que tiene Jalapa. Ahorita hay que ver cómo podemos lograr convencer a un turista para que salga de su casa, tome un transporte y venga a Jalapa o a cualquier lugar. Eso creo que es lo que tenemos que plantear para que yo te convenza a venir aquí. Porque yo te puedo convencer por todos los atractivos que tú quieres saber que tiene Jalapa, pero si no te arriesgas a tomar un auto, un transporte, un avión o un ADO, por decirlo así, pues de qué sirve que sea una maravilla o el paraíso que yo te pueda hablar. Primero tenemos que ver a quién puede y cuáles son las condiciones propicias, Miguel. ¿Sí? Perfecto. Si tú me permites, déjame ir desgranando de todo ese contexto mundial, porque no podemos sustraernos con esta globalización. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con las playas de nuestro país si ahorita en una Europa dicen que es a 2 metros? Estaba viendo hoy en la mañana cómo en Mallorca están tratando a los alemanes o a los ingleses para que lleguen ahí. Sí, y entonces algunos pues no quieren salir. ¿Por qué? Porque como tengo a mi familia a 2 metros al hijo o al otro 2 metros a la hija, si antes estábamos bajo una sombrilla de manera. Y esto debemos de estar muy atentos los que están ahorita ya marcando la pauta porque ya están en un verano donde ya están de vacaciones y qué es lo que está sucediendo para cuidar ese rebrote. Y entonces vemos de repente que se le sale de la mano en un Barcelona con donde se viene toda una conjunción de gente y entonces vienen ya los rebrotes en este momento. Tenemos que aprender. Te voy a interrumpir un tantito, Luis Eduardo, porque vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya tenemos ahí el tiempo encima. Con mucho gusto, Ricardo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos con Luis Eduardo Ros, director de turismo de la ciudad de Jalapa. No se vaya, regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Azteca TV y de la plataforma donde estamos platicando con Luis Eduardo Ros, que es el encargado de turismo de Jalapa, Veracruz. Y la verdad, muy interesante todo el contexto que nos está enmarcando y que es muy importante saberlo para saber, como se dice, dónde estamos parados, Ricardo Contreras. Efectivamente, digo, yo creo que este contexto es necesario porque el tema turístico, como ya mencionó Luis Eduardo, no afecta solamente a los municipios o a los pueblos mágicos o a ciertos estados, sino que es un tema generalizado en muchos países y poco a poco se están como que rearmando, reabriendo las puertas, reabriendo las playas, los restaurantes, pero es todo un proceso lento de reapertura de esta nueva
esta nueva realidad. ¿No es así, mi querido Luis Eduardo? Es así, Ricardo. Mira, vemos cómo los expertos o los estrategas en el turismo en Europa, porque hay que definirlo, qué están haciendo los europeos y qué están haciendo los americanos, ¿no? El norteamericano. Y entonces, el europeo, dado la cercanía de todos los países, está tratando de incentivar a un turismo doméstico, a tratar de que los franceses están incentivando, inclusive tratando de desarrollar estrategias para darle un apoyo económico para que hagan turismo dentro de Francia, ¿sí? Para que no salgan de sus fronteras, para que ayudar a la economía del país. Tenemos que turismo aprender doméstico lo que está haciendo. Y entonces, esto es lo que si Francia, que es el número 1 que recibe turismo en todo el mundo, nosotros a la hora de ver de todo eso que se cae de la noche a la mañana, ¿con qué se van a poder alimentar los hoteleros de esos grandes destinos? Y entonces nosotros lo tenemos que plantear a nuestro nivel en un Jalapa donde hay problema, pero a la vez oportunidad. Aunque tenemos que estar atentos de las condiciones de los semáforos, por los cuales en este momento estamos en rojo, el estado de Veracruz y básicamente Jalapa, bueno, tenemos que tener ese objetivo una vez se abra, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo no puedo pensar en un turismo europeo cuando no están permitiendo los europeos recibir gentes del continente de Latinoamérica. Entonces, pues, y de igual manera, difícilmente van a venir aquí. Van a venir con ese problema. Entonces, yo tengo que en este momento enfocar las baterías a que tengo que tener un turismo doméstico. Ahora bien, ¿cuáles son los patrones o cuáles son las formas de conducta que están en este momento viendo desde un aspecto psicológico para salir la gente? Bueno, tenemos que entender que todo este confinamiento es un resorte que está oprimido y que en el momento que pongan una luz verde, en ese momento ese resorte va a salir la gente disparada. ¿A dónde? Pero con orden, ¿no? ¿Cómo? Y entonces, pues una gente que yo en ese momento está un padre de familia, un cabeza de familia en la Ciudad de México, en el área metropolitana, es que esa gente hacia dónde viajaba. Salía al extranjero ahora en verano, depende de sus recursos, depende de sus ahorros, depende de sus hábitos que salía. Y entonces dice, a un avión no voy a ir, ¿no? Porque ir a la terminal del ICM o ir subirme a un avión que no sé cómo va a estar ahí encerrado. O sea, vienen aspectos psicológicos que tenemos que visualizar de ese posible turista. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver ir una gente de la Ciudad de México a Cancún? Que si no quiere subirse a un avión, que si no se quiere subir a un autobús, dependiendo de sus recursos, quizás sea más fácil de que entonces suba a su familia a su auto personal, donde no tiene que detenerse a cargar gasolina en la carretera, y le diga, vamos a 300 kilómetros donde está Jalapa. Y ahí es donde va a entrar la acción de una estrategia para decirle, aquí estoy. Antes no me volteabas a ver. Antes nada más pensabas en ir a X, Y o Z. Ahora es la posibilidad de que vengas a conocer Jalapa. Y entonces a ti que me estás escuchando, dices, yo puedo ir a Jalapa a 300 kilómetros en una autopista donde no tengo que detenerme, donde hay las condiciones, y ahí es donde viene la habilidad de nosotros de hacerle ver que los hoteles están guardando un protocolo, que los hoteles y los restaurantes ya pueden recibir a un turista con seguridad, no solo con su tapaboca. Voy a poner un ejemplo. Hace 10 días
estuvo por aquí la revista Food and Travel, una revista que va dirigido mucho a un segmento de gastronomía. Vinieron, después de estar confinados, las personas, los que están ahí como representantes, y tomaron su auto sin parar hasta Jalapa. Y estuvieron totalmente cuidados y vieron que todas las condiciones estaban propicias para poder venir un turista cuidado a un hotel con un protocolo, a los restaurantes, los chefs que estaban no nada más con sus tapabocas, que los cubiertos estaban dentro de un plástico al vacío y que ellos con unas tijeritas cortaban esto. Eso es la seguridad que tenemos que transmitirle a un turista. Si ellos que vienen, y pongo un ejemplo de estos, tú ya le vas a poder hablar a un segmento de mercado propicio. ¿Y cuál puede ser? Si son niños, si es adolescente, si es familiar, si es jubilado, si es dependiendo del segmento, para que le digas, Jalapa puede interesarte, porque tiene aventura. Entonces puedes traer a esos jóvenes que quieren adrenalina, o que puede venir un jubilado para hacer caminatas o un temazcal tranquilamente, o actividades de turismo de aventura para los niños. Y entonces le dices, aquí está Jalapa con todos estos cuidados. O sea, ahora por delante le tengo que hacer ver que no nada más tengo fortalezas y bondades que te puedan gustar de un X destino de nuestro país, sino que lo que tengo te lo puedo ofrecer seguro, porque tiene protocolos, porque el campamento está cuidando esos protocolos en la habitación para que salga de su casa y llegue, valga la expresión, en una burbuja de garage a garage. Y entonces ahí ya es donde diga, antes, no se lo vamos a decir, antes pensabas en lo tradicional, si es cerca Valle de Bravo, o sea algún destino alrededor Cuernavaca del área metropolitana. Ahora, a 3 horas, puedes estar en Jalapa, donde Jalapa te ofrece de esta manera y con este cuidado, con estos protocolos. Y ahí es donde tienes que ver a través de qué medios, a través de redes, a través de diferentes medios, como si quieres llevar ese gastronómico, ahí hablé de esa revista, pero si quieres hablar de aventura, hay revistas de aventura. Y entonces vas buscando los formatos para al final hablarles qué tiene Jalapa, que era la pregunta que ahorita venía, que quiero hablarlo al siguiente bloque. Con esto es donde hay que desarrollar nuestras estrategias y donde nos estamos preparando para que sean ellos, como esta revista, los que transmitan a esos segmentos las fortalezas que tiene Jalapa. Y entonces decir, comer rico, en casi todo el país puedes comer rico. Tenemos una gran gastronomía en muchos de los rincones de nuestra geografía de este país. Esas bondades, sea a cualquier rincón, sobre todo, quizá la más fortaleza, es del centro hacia el sur del país. Llámese la oaxaqueña, poblana, veracruzana, tabasqueña, campechana, yucateca, una gran riqueza la chapaneca, que no se me olvide. Entonces, esa geografía tiene un tipo de gastronomía, pero si nos vamos hacia el Pacífico, y ya no voy a recorrer toda la geografía, pues irte a Jalisco o irte a cualquier parte del Bajío. Esa gastronomía sí es muy importante y estamos hablando ahorita solo de un segmento, Ricardo y Miguel. Tendremos que ver ese segmento que le interesa, qué recursos tiene, qué tipo de hotel quiere pagar un chef especializado para tener un tipo de gastronomía, o quiere la típica para irse a un mercado y comer lo más auténtico. O sea, va a haber de todo para comer productos de la región, unos hongos que ahorita vienen ya las lluvias, o un tipo de maíz o un tipo de cualquier hierba. Eso
hay segmentos especializados. A ellos les tengo que hablar y decir, tengo esta fortaleza, tengo esto para ti a 300 kilómetros con estas ventajas competitivas que no tienes que montarte un avión o a un autobús y que si lo quieres hacer, tenemos también un aeropuerto, pues a 1 hora 15 minutos de aquí. Si nosotros pensamos de Santa Fe a la ICM, pues te haces más de 1 hora y 40. Más de 1 hora, bueno, exactamente. Pues, así es. y con Bueno, esto ahí tienes conectividad a Tijuana, o lo tienes a Monterrey, lo tienes a Cancún o a Mérida, lo tienes a Guadalajara y a gran parte de los destinos importantes de este país. Y quieres un segmento que está en Houston, donde es otro hub, bueno, pues lo tienes vuelos internacionales a 1 hora 15 minutos. El que se atreva a subir a un avión, pero estamos apostándole a un turismo doméstico y a un turismo carretero con esas fortalezas. Y de ahí voy a otras ventajas, porque de ahí me preguntarían ustedes, bueno, ¿y por qué voy a Jalapa y no voy a tal o tal destino? Luis Eduardo, esa pregunta de hecho me gustaría que nos la expusieras después de este corte comercial, porque sin duda ahí viene la parte más emocionante donde tú vas a mencionar o a recomendar qué sitios conocer, por qué ir a ese lugar, etcétera, etcétera, pero será después del corte. Esto es Si Yo Fuera Servidor Público y estamos con Luis Eduardo Ros, director de turismo de la ciudad de Jalapa, cafecito jalapeño. Salud, Luis Eduardo. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Luis Eduardo Ros, que es el director de turismo de la ciudad de Jalapa, Veracruz, la capital del estado. Y que nos cuentes, pues sobre todo que nos platiques, Luis Eduardo, qué es lo que sigue ahora, cuáles son las ventajas competitivas después de esta crisis sanitaria. Pues yo creo que viene un área de oportunidad muy importante para todo el sector turístico. Concretamente, háblanos de Jalapa, ¿qué sigue para Jalapa? Es correcto. Yo siempre apuesto a que en cualquier crisis hay oportunidades. Hay que buscarlas. No está fácil. Más en un país donde gran parte de nuestra economía es informal y que si ayer no se trabajó, hoy difícilmente se come. Y eso hay que entenderlo, sobre todo en una parte de todo lo que compone el turismo en nuestro país, ¿no? Entonces, porque los grandes hoteles, cualquiera tiene un problema, pero la mayor problemática está en toda esa parte de la economía informal. ¿Y a qué me refiero con informal? Pues aquel turista que llega a un destino, baja, está en un parque y se volea los zapatos, compra un globo para un niño, compra un hot dog para la niña, se mete a una farmacia y compra, o sea, va a una economía donde se pulveriza. Yo digo que el turismo en su economía es como la humedad, se mete donde no te... Todos lados. En todos lados. Y eso es muy importante entenderlo para esas oportunidades de toda esa gente. Y regresando al aspecto que venía yo ya hablando en cuestión de un aeropuerto, bueno, hay otras ventajas competitivas como esto, subrayo, esa carretera que tenemos en autopista, en 2 autopistas viniendo de la Ciudad de México, por la parte de Tlaxcala o por la parte de Puebla. Entonces tenemos 2 autopistas en los cuales básicamente lo podemos redondear a 300 kilómetros que estamos de la Ciudad de México. Hay que entender que no es solo la Ciudad de México, sino todo el área metropolitana, donde se estima, considerando todo, no solo lo conurbado, sino el área metropolitana con unos casi 35 millones de población,
de un mercado potencial. Y entonces hay que ver a todo ese mercado como el que pueda nutrir a un Jalapa. Y a partir de ahí podemos hablar de que hay otra ventaja competitiva, costo de los servicios con respecto a un beneficio. Son muy atractivos. Los restaurantes, gran parte de esos hoteles, hay que verlo y valorarlo porque es muy atractivo, cotizarlo, ver aún los hoteles que tiene todas las cadenas, porque hay que entender que este destino, aunque es relativamente pequeño, 500,000 de habitantes, es una capital de estado que cuenta con todos los servicios. Y como cuenta con todos los servicios, tenemos las principales cadenas que se tienen en la mayoría de los destinos de nuestro país. O sea, para todos los bolsillos, vamos. Es correcto, Miguel. Va a todos los segmentos. Puedes estar en un hotel de 5 estrellas, puedes estar en un hotel boutique, como puedes estar en hoteles o pensiones para jubilados, o tienes también para jóvenes. Sí, bueno, eso ya es alrededor de Jalapa, que ahorita voy a comentar cómo se puede estar en esos destinos. Pero hablando estrictamente de Jalapa, tienes no lugares como para estos de Mundo Joven, que tienes para los jóvenes con literas muy bien hecho, para un segmento muy económico, como nos decía Miguel. Ya con eso, con una ciudad relativamente pequeña, que pues la cercanía es muy relativa, siendo esa capital con todos los servicios, con todas las cadenas, pues tienes cadenas como las clásicas Holiday Inn, Fiesta Inn, One, City Express, en fin, las principales cadenas que ahí están, para esos diferentes bolsillos, como nos marca Miguel. Y entonces, siendo un destino que estamos a 300 kilómetros, pues es muy práctico para que a 3 horas se pueda llegar en un fin de semana y vivir todo lo que tiene Jalapa, que ahora vamos a ver. Y esto, con lo que decíamos de Jalapa y con todas las poblaciones alrededor, conforman un archipiélago que lo convierte en lo que se habla en turismo de un multidestinos, con muchos pueblos alrededor y con multiatractivos. Y ahora vamos a ver por qué multiatractivos y por qué multidestinos. Y es entonces cuando vamos a empezar hablando de que en Jalapa, a 6 kilómetros, tú tienes un pueblo mágico que es Coatepec. Un pueblo mágico a 6 kilómetros de la oficina de turismo, que está en el centro de la ciudad. Pensemos, y casi seguro que hay más de 6 kilómetros entre la oficina tuya de Miguel y tuya de Ricardo, o sea... más o menos, ¿no? La distancia, ¿no?, de la ciudad. Entonces, es muy cerca, es un pueblo mágico que gusta a un segmento de mercado, y luego tenemos... Y que huele a café. Más, con una gran característica que es café. Ahora lo querían marcar solo como un pueblo mágico, como lo es Jico. Y entonces, si ya con esto hablamos, ¿qué tiene Jico como pueblo mágico? Bueno, ahí tiene una fiesta muy importante de la Santa Magdalena, tiene tapetes que están hechos ahí con el acerrín, con de colores, tiene una santa que tiene un museo con 500 vestidos que se tienen de esa santa, se tienen ahí talleres de licor, se tiene talleres de queso, se tiene talleres de mole. Es famoso Jico por el mole jiqueño, que se puede encontrar en algunos lugares en la Ciudad de México. Partiendo de ahí, lo que decía Miguel con Coatepec, con el café que, repito, da fama a toda esta región. Salud. Y ese café, bueno, siendo un pueblo mágico, pues es muy importante, porque ahora lo vamos a hablar como una ruta, como un producto turístico. Déjame pasar
a lo que tiene Jalapa. Jalapa, ya mencionamos, el segundo museo más importante de este país. Tenemos un centro histórico con callejuelas, callejones empedrados, donde por ahí alguien, cuando estuve en turismo del estado, sacó y me viene a decir que Jalapa tiene más subidas que bajadas. Y entonces le decía yo, ya las contaste bien. Dice, es que a mí me cuesta mucho la subida, ya la bajada como sea, ya no la... Hasta rodando. Y entonces, en esa arquitectura vernácula, virreinal, le da el toque de una ciudad llamada colonial y que tiene una arquitectura muy agradable. Por ahí seguimos y en Jalapa encuentras muchos murales que se encuentran. Los principales están en el Palacio de Gobierno, algunos de ellos pintados por el famoso Orozco, ¿sí? Pero hay una gran cantidad para aquel que le guste el muralismo. Después nos vamos con un concepto que es la cultura. Jalapa es la ciudad con más museos en todo el estado y museos importantes, aparte del de antropología, que le hacen tener una actividad cultural muy importante. Y de la cultura nos saltamos a que Jalapa tiene la orquesta sinfónica más antigua del país y una de las tres más importantes que se consideran en este país. Y no solo tiene eso, sino tiene un recinto donde se le considera a la Sala Clagná la de mejor acústica en Latinoamérica. Esto le hace que una buena oficialmente para oír música, no es un teatro, no es otro recinto, sino hecho especialmente, hace que las temporadas sean muy atractivas y subrayo a unos precios económicos, sea el director el director fijo o directores huésped, donde hacen que se tenga grandes temporadas de música clásica. Pero bueno, y que aquello que no quiera música clásica, tenemos una característica muy interesante. Jalapa tiene la escuela más importante de jazz de este país, donde casi el 87, por ahí, entre 85 y 88% son alumnos de todo el país. El resto es del estado de Veracruz. Es la orquesta, es la escuela más importante con maestros internacionales. Y tú dices, ¿y eso en qué repercute en el turismo? A que esos maestros que vienen de Chicago, de Nueva York, de Nueva Orleans para venir a dar una clase, ¿sí? Pues en la noche van y buscan lugares para echarse su palomazo con algunos compañeros, y entonces vas tú a algunos lugares de estos donde puedes tener librerías y lugares con un restaurante como el Péndulo, por llamarlo por ejemplo, así. Sí. Y entonces ahí en este tipo de péndulo tienes una librería muy agradable con café extraordinario y con un mezcal. Déjame decirte, ahí es caro, 25 pesos una cerveza. Sí. Oye, Luis Eduardo, aguántanos un momentito, nos tenemos que ir a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Ya estamos en la recta final, platicando con Luis Eduardo Rose, director de turismo de la ciudad de Jalapa. Bueno, Luis Eduardo, ya nos enumeraste algunos sitios, algunos puntos que hay que visitar, que son como que indispensable ir a conocer ahora que vayamos a Jalapa, ahora que nos invites, ahora que ya
se abran las puertas al turismo. Porque nos Yo vas a quiero invitar, preguntarte, ¿verdad? Pero desde luego, Ajá. desde luego ya estuvo. desde entonces. luego que nos cambien el semáforo Sí. e inmediatamente ustedes vienen para acá. Venga. Bueno, precisamente mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuándo prevén que ya pasen del rojo al naranja o del naranja al amarillo o al verde? El verde es el Bueno. deseado, obviamente, pero ¿cuándo ustedes prevén? ¿Qué esperan después de que ya hayamos superado esta pandemia, este tema del coronavirus? ¿Cómo te imaginas el turismo en la ciudad de Jalapa? Mira, estamos desarrollando esas estrategias para con los medios, justo así como ustedes venir a que vean y constaten, como el ejemplo que les puse de esta revista de gastronomía. Entonces, para que vean y se percaten, porque decían, no, tenían mucho miedo de venir, ¿sí? Hasta cuando ya llegaron, ya se quitaron el tapabocas, etcétera, etcétera. Entonces tienen que venir para ver en qué condiciones y qué protocolos se están siguiendo. Yo quisiera un poquito en esto que nos resta, quizá unos 10 minutos, hablarles de los productos estrella turísticos, con los tours, donde lo estoy dejando al final. Uno de ellos, la cereza del pastel, el que ha dado fama a Jalapa y la región por muchos años, desde que estuve en turismo del estado, donde se manejaba en esta región el 80% del turismo de aventura de todo el país. Esa actividad se tenía aquí. Hoy ya no es eso, pero hoy está más trabajado en un turismo de naturaleza, en esos conceptos de sustentabilidad, en lo que yo ya mencionaba de que pueden venir para tener un descenso de ríos, ese rafting, esos rápidos que se hablaba allá en la Ciudad de México, donde a soltar adrenalina. En Jalcomulco, que lo tenemos a 29 kilómetros de distancia, ¿no? Pues es nada. Y entonces ahí se desarrolla todo un turismo de naturaleza. Bueno, Luis Eduardo, síguenos contando porque nos estás así como que dejando muy picados. ¿Qué más? Bueno, pues en este turismo de naturaleza hoy, que tanto se cuida de sustentabilidad, pues hay un mercado muy interesante. Y ahí a través de la naturaleza, quiero resaltar que se abre un concepto de lo que es un turismo de las empresas dirigidas a congresos, a convenciones, pero sobre todo a trabajo grupal de las empresas. Y las empresas más importantes de este país vienen a esos lugares, algunos de las empresas que están ahí, para desarrollar ese turismo, donde hacen competencias para los mismos empleados y hacen un trabajo para conjuntar muchos esfuerzos. Es ahí donde van surgiendo, aparte de los segmentos de turismo, subsegmentos. Y hay que estar atento a todo ello, porque como dije, no nada más es para adrenalina, hace rato lo mencionaba. Hay para todos los públicos, ¿no? Para gente mayor, donde se ha adecuado campamentos y pueden estar ahí en su temazcal, en un jacuzzi, entre la naturaleza, entre mangos y cafetales. Todo esto surge a los subsegmentos que estoy hablando. Y bueno, en el tiempo que por aquí me queda como producto estrella, tenemos el café. Para tomar un café como el que estamos tomando ustedes allá y yo acá, no necesitan venir a Jalapa. Hoy en la Ciudad de México salen de su oficina y ahí habrá un buen café con una buena máquina, un buen barista y un buen café de Jalapa y la región. Y van a tomar un extraordinario café. Lo que no van a poder es vivir la experiencia del café. De la mata a la taza. Meterse a una finca, ensuciarse los zapatos,
las botas, ensuciarse las manos para sacar el grano que está allí en las matas. Y entonces de ahí ir, despulpar, de ahí viene todo un proceso del beneficio del café para llegar hasta un tostado y luego un buen molido, tener una buena cata y finalmente disfrutar y pues saborear ese rico café. Allí mismo en las fincas tenemos museos de café, 2 museos importantes, el APAN y el Bola de Oro. Y entonces ahí van a poder ustedes disfrutar. Es una realidad, no descubro el hilo negro de que difícilmente las mayorías, hay gente que viene a Jalapa a ver el Museo de Antropología, historiadores, antropólogos y gente que gusta de esto, pero es muy poco eso. Sin embargo, sí viajan para ir y vivir la experiencia del grano de café hasta la taza. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando, donde ya hay varias fincas, donde hay tours, donde te van a dar catas, degustaciones, todo esto alrededor del café. Y entonces nosotros es lo que estamos tratando de proyectar para que sea ahí, en esos museos, vivan ustedes toda una experiencia, el turista, y pueda complementarlo con, que trae niños o trae familia, nos vamos al pueblo mágico, o no quiero el Museo de Antropología, veo la ciudad, o voy a hacer adrenalina, voy al turismo de aventura. Y entonces tengo ese multiatractivos con los destinos que se tiene alrededor de Jalapa. Sí, hay gusto para todos. Y finalmente nos quedan unos minutitos para decir y descifrar un producto que es temporal, que es el fin de año. Tenemos por el otro lado, ya en la parte yendo a Perote, donde es coníferas, donde estamos a más de 3,000 kilómetros, se tiene un bosque donde el fin de año pueden ir a cortar su árbol tipo Amecameca. Pero hay un parque temático que es el parque de Papá Noel, de Santa Claus. Y ahí es donde Santa Claus te va a recibir a los niños, a la familia, donde van a poder ir a una fábrica de regalos, donde van a poder estar disfrutando y hacer su carta y depositarla, ir con Santa Claus y entonces vivir toda esa magia donde cada hora está cayendo nieve en todo lo que es la villa de Santa Claus. Y entonces salen los padres llorando y los niños llorando, unos de alegría y otros de recordar sus tiempos de niño. Esto es un parque que va 8 fechas entre noviembre y diciembre antes de Navidad y donde ha venido 9 estados el año pasado de alrededor del estado de Veracruz, venir especialmente a esto. Lo que estamos tratando es que se queden para el otro día y vivan aventura, vivan el café, vivan los pueblos mágicos, vivan todas las fortalezas, todo eso que tiene Jalapa que me preguntaba Miguel al principio, y con una característica para terminar, que estamos preparados con todos esos prestadores de servicio, cuidando protocolos, dándole seguridad. ¿Qué estamos esperando? El semáforo en verde para que entonces podamos recibir turistas. Mientras podríamos recibir agentes de los medios para que den a conocer estas fortalezas y entonces hablarle a toda esa gente que antes viajaba, se montaba en un avión e iba a no sé cuántas horas en un avión, ahora a 3 horas en su auto, controlando todo, pueden llegar a Jalapa y a vivir todo lo que tiene la Atenas veracruzana, que es la capital del estado de Veracruz. Oye, y lo dices con tal emoción que se antoja, de verdad. Contagias esta emoción. Bueno, mira, no nada más me paga por hacer la promoción, sino estoy convencido de lo que tiene Jalapa, de esas fortalezas. He tenido que
que hacer la promoción de todo el estado y hablaba de todo el estado. Fue el director de la promoción del turismo de nuestra capital, de la Ciudad de México, y entonces tenía que hablar de la Ciudad de México con esa misma emoción que, si quieren, les echamos una hora de qué tiene la Ciudad de México para visitarla, o de todo el país cuando estuve en el CPTM, y entonces hablar desde Mérida a Tijuana y a todos los rincones de nuestro país, que es bellísimo y que tiene muchas cosas. Pero ahora lo que hay que venir es a Jalapa, a esta ciudad que tiene mucho para ofrecerles y que muchos antes no volteaban los ojos. Ahora vamos a hacer ese trabajo, estamos en ese trabajo para hacerlo. Muy bien, pues Ricardo, se nos acaba el tiempo ya del programa, nada más nos resta pues agradecerte mucho, Luis Eduardo, por estos minutos que nos has dado, y la verdad es que sí nos transmites mucho esa emoción y esas ganas de ir a Jalapa y esas ganas de pues de contarle a la gente todas estas historias de lo que están viviendo en esta región del país, para que vayan, para que consuman, pero sobre todo para que disfruten, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante, que disfruten Jalapa, y lo demás viene solito. Por ahí, cualquiera que quiera mayor información, www.visitejalapa.com, y ahí encontrarán mucha información, videos, mucho material, algunas preguntas de todo esto y muchas cosas que por el tiempo estimé que no nos iba a dar tiempo, porque hay mucho más en Jalapa que ver. Vivir Luis Eduardo, esa experiencia. Muy bien, Ricardo. nada más agradecerte, Luis Eduardo, por tu tiempo, por compartirnos esta emoción de conocer Jalapa. Esperemos que pronto nos vamos a ver, pero allá, en la capital del estado de Veracruz. Y con un café. De Coatepec. Exacto. De Jalapa y la región. De Jalapa y la región, exactamente. Muy bien. Pues salud, Luis Eduardo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Ricardo. Y gracias a todo el auditorio que nos acompañó aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztel TV. Nos vemos. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.